Bienvenidos al espacio de entrevistas de la Fundación Internacional ORP durante ORP Congress 2023 de Bilbao. Damos la bienvenida a doña Emma Paoli, es fundadora de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, es la presidenta del Consejo de Administración de esta universidad y decana de la Facultad de Estudios de Posgrado. ORP Congress participa con la conferencia El ser y el deber ser de las universidades de Latinoamérica. Pero además, doña Emma Paoli es una líder de la gestión y de la innovación y de la emprendeduría, ya desde los años 70 en Latinoamérica, en Paraguay. Explíquenos un poco la génesis de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Gracias por esta entrevista, que yo creo que es muy importante, y en este espacio ni qué decirlo, ¿no? El espacio de la OR yo sé que reúne a personas calificadas en varias áreas. Me encanta el lugar y te agradezco mucho esta entrevista. El trabajo que yo realicé y sigo realizando ya se ha generado muchas décadas, ¿no? Tengo 40 años de trabajo y de experiencia en el área de la educación. Al comienzo fue un tiempito, fui más o menos tu rol. Fui periodista de un gran diario importante de mi país y luego me puse a trabajar y a estudiar mucho en relación a lo que es la educación. Y especialmente me quedé muy preocupada por la educación muy elitista para unos y no democrática para todos. Entonces, esa fue digamos, una de las inquietudes más importantes que tuve para movilizar todo lo que he movilizado en mi país. Siempre me preocupé porque los jóvenes y no los tan jóvenes tengan conocimiento y puedan expandirse en todas las áreas del saber y también del trabajo. Porque al final y a la postre muchas veces el conocimiento lo lleva uno eternamente y el trabajo lo va adquiriendo a través de la trayectoria. Entonces esas son cosas que a mí me interesan y me interesó siempre. Bueno, yo no sé si soy líder de mi país, pero procuro, digamos, arrastrar a un montón de colegas en relación a lo que trabajamos en educación para lo mismo. Es decir, que sea la educación democrática, inclusiva. Eso es lo que más siempre me ha interesado. Evidentemente, en Latinoamérica estamos recién emprendiendo eso. No estamos muy avanzados en eso. Yo sé que por Europa ya las cosas son diferentes. Pero bueno, seguimos en eso y estoy para eso. Ha hecho referencia a la inclusividad. De hecho, la diversidad y la inclusividad son áreas de trabajo precisamente en parte de las temáticas que aborda este congreso, que son muchas, y también el propio desarrollo y actualidad de la seguridad y salud en el trabajo, la formación, la educación en las empresas. Hoy por hoy también pasan por incorporar mejor la inclusividad y la diversidad. Sí. Teniendo en cuenta que ustedes esta reflexión ya la realizó hace décadas, los aspectos fundamentales que deben tenerse siempre en cuenta, porque para empezar se debe escuchar a las personas, al territorio, a la cultura. Sí. Bueno, realmente mi país, Paraguay, tiene una cultura bastante vasta y rica. Pero la juventud está perdiendo esa parte, no está muy incentivada. Y justamente por lo que estoy hablando, cultura es educación y educación es cultura, al final. Entonces, si nosotros hoy no empezamos a trabajar en forma transversal a todos los niveles y a todas las áreas, muchas veces la educación, así como ya dije, es elitista. Y eso no es correcto, porque así como estabas explicando, la higiene y el trabajo hoy recién se ve como algo muy vinculado al trabajo o a las empresas.
Antiguamente hasta hace poco en mi país es una cosa novísima que recién ahora se está empezando a replantear. Que el trabajador o el obrero, que sea, la línea que sea, tiene sus derechos como tales. Y por supuesto, si la empresa no contempla ese tipo de derechos o de, digamos, prioridades. Por ejemplo, el caso de la mujer que trabaja, que es lo que siempre me enfoqué mucho. La mujer tiene que hacer varios roles. Primero, papel de madre. Segundo, esposa. Tercero, trabajadora, etc. ¿Y qué hacemos con los hijos pequeños o no pequeños? ¿Dónde lo dejamos? ¿Con alguna nana? ¿O lo dejamos en lugares que realmente puedan ir inculcándole, digamos, no solamente educación, sino también toda la parte de conductas? Evidentemente necesitamos replantear esa parte en todas las empresas. Hay una pequeña ley muy leve en mi país sobre ese tema, pero estuve hace poco en Honduras y estuve observando el trabajo que están haciendo en Honduras y también en México, exactamente en Monterrey. Una universidad en donde ha creado una serie de casas para niños pequeños y más o menos de hasta los 5 o 6 años con personas especializadas en el área de la educación de esos niños. Y la madre puede ir a trabajar tranquila, cosa que nos falta a las instituciones, a las empresas, porque es un drama real y diario. Me gustaría que nos compartiera su propia experiencia, porque además su experiencia fue en su primera etapa, en una época en la que la mujer no era precisamente en la que estaba en un momento al frente de un negocio, de una institución o de una, especialmente una institución formativa. Y es cierto. ¿Cómo fueron los pasos que usted tuvo que ir cumpliendo? Y te podés imaginar, 6 hijos estudiando y trabajando y sin ninguna, digamos, institución o lugar donde uno pueda dejar con tranquilidad a un niño, a un bebé, a un niño. Entonces, gracias a Dios yo tuve la ayuda de mi madre, porque sin ella yo no sé qué iba a poder hacerlo. Y también una de mis hermanas, es decir, hermanas solteras, entonces era más o menos ayuda de todo el mundo. Pero hoy yo creo que ese tipo de cosas ya no es posible. Hoy ya hay que ir estructurando de otra manera mucho más profesional. Digamos que la familia es absolutamente fundamental para la organización de las actividades de todos sus miembros. De Total. hecho, se está comentando en este congreso, es el eje fundamental del congreso, la vida como centro del devenir de las personas. Trabajo, profesión, familia, ocio, salud, seguridad, sí, todo sí, unido. Sí. Así mismo. ¿Cuál es su recomendación teniendo en cuenta toda su trayectoria? En especial, por ejemplo, para las jóvenes que se incorporan al mundo del trabajo. ¿Qué mensaje les daría usted? Bueno, así este rol de la mujer es complicado, especialmente en lo que ya definí. Y yo creo que la familia es la base. Evidentemente conozco también culturas como la japonesa, que ellos sí, el abuelo y la abuela siempre está compartiendo la vida de la familia, cuidando los hijos, los nietos, y eso es muy importante. Hoy no sé si se podría dar exclusivamente en esa área, pero yo por eso creo importante crear instituciones válidas y responsables para poder trabajar con los niños, especialmente los niños, desde bebé hasta más o menos cierta edad, en donde ya se podría ir dando otro rol, digamos, a otro grupo de personas. Por ejemplo, en el colegio de la educación básica, media o superior ya es diferente. Básica es la más urgente, media más o menos, que son los jóvenes, que hoy al tener tanto desorden en la parte familiar, porque quieras o no se tiene un desorden, quizás antes la familia era más estable.
hoy estamos con un desorden. Entonces, el que más recibe ese impacto es el niño y el joven. O sea, niña, niño, joven, sí recibe. Entonces, hay que crear un sistema en donde se podría replantear eso. Es una recomendación que realiza una emprendedora que ha llegado a fundar, si no me fallan los datos con los que cuento, 48 sedes. Sí, tenemos muchas sedes. Nuestro territorio tiene 17 departamentos, de los cuales cada departamento cuenta con varias ciudades internas. Entonces, dentro de esos departamentos, así como te expliqué recién, para mí la educación debe ser democrática, al alcance de todos, de los pobres, de los medios y de los ricos, vamos a suponer. No puede ser solamente elitista y solo para los ricos, no puede ser. Entonces, por eso hemos salido con mi esposo a crear esas instituciones, con un costo mínimo para todos, mínimo. Es decir, cubríamos los gastos y un poquito de remanente quedaba en casa, como se dice vulgarmente, pero muy poco. Y así lo hicimos durante prácticamente, hoy la universidad tiene 27 años por cumplir 28, pero antes teníamos un instituto superior, antes de ser universidad, y ya empezamos en esa época. Estamos hablando de 1989, ya hemos empezado. Y hemos salido en todo el territorio nacional expandiendo estas ideas, ¿no? Mi esposo, por un lado, por ser artista plástico, muy visionario y muy creativo en todo. Y yo la fui acompañando también creando con él. También se han expandido fuera de las fronteras de Paraguay, sí, en Estados Unidos. Y realmente sí, nosotros estamos hoy con una nueva universidad en los Estados Unidos, en Miami. El nombre de nuestra institución es Miami Technology and Art University. Otra vez tirando al arte. ¿Por qué? Porque como siempre dice el profesor Viedma, que es mi esposo, dice, todo está en base a la creatividad. Si una persona no tiene creatividad, pues se anula a sí misma. En todos los aspectos y en todas las áreas del saber y también de la profesión. Entonces, por eso hemos creado esta institución otra vez con una imagen artística o creativa. Estamos en Miami, recién es muy novel la universidad, con 4 años, llegando a 5. Y bueno, es una de las ideas que nació un poco ya en conformación a toda mi familia. Tengo hijos, son 6 hijos que tengo que nos acompañan en el emprendimiento, tanto en el Paraguay como en los Estados Unidos. Pues muchísimas gracias, doña Emma Paoli. Gracias igual.